Bueno, aquí estamos de regreso con el tercer segmento. Se me olvida llegar solo a 20 minutos. Ay, que mi Dios me recuerde. Muy bien, vamos para la pregunta número 10, la 10ª pregunta. Y dice de la siguiente manera. ¿Cuáles fueron algunos de los milagros que Jesús realizó? Tenemos Lucas, en Juan, en Mateo y en Marcos. Muchísimos, pero muchísimos milagros que Jesús realizó. Acá tenemos una respuesta que nos dice: Jesús curó leprosos, calmó una tempestad, dio la vista a los ciegos, el habla a los mudos, la audición a los sordos, resucitó muertos, resucitó 3 muertos, expulsó demonios y curó toda clase de enfermedades. Después de su resurrección resucitó una multitud de mártires, eran hijos de Dios que habían sido mártires. Vamos a leer solamente algunos de tantos, vamos a leer alguno. Por ejemplo, Marcos 4:39, Marcos, capítulo 4, versículo 39, nos dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Solamente un ser divino puede hacer un milagro de este tamaño, porque Jesús es Dios. Imagínate calmar, hacer una gran bonanza en una tempestad en el mar que ya iba a engullir no solo la barca de Jesús con sus apóstoles, sino también un número que no sabemos cuál era ese número, de barcas que estaban acompañando la travesía de Jesús a través del mar de Galilea en dirección a Gadara. Bueno, son muchos los milagros que Jesús hizo. Y llegamos a la pregunta número 11. Nos dice: lee Gálatas 4:4 y Lucas 1:26 al 35. Vamos a leerlo primero para poder entender Gálatas 4:4, que dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí Lucas, en el capítulo 1, nos dice del 26 al 35, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación o qué saludo sería este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esa era una mujer santa, era una mujer pura, espiritual, convertida, que vivía para amar a Dios y a su prójimo.
y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo, con H mayúscula, del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Más un detalle adicional, estamos estudiando el tema la deidad, el Hijo. Aquí Gabriel está diciendo que él sería llamado Hijo del Altísimo. Sigo leyendo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y yo quiero que tú y yo seamos súbditos de ese reino. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, ¿quién es el Altísimo? El Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual, o sea, por esta razón, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Solo que Gálatas 4:4 literalmente dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, se refiere a la profecía de los 490 años que ya estudiamos de Daniel capítulo 9. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si el Padre envió a Jesús acá para que naciese de la Virgen María a través del misterio de la encarnación, si lo envió aquí, ¿de dónde lo envió? Lo envió del cielo, porque Él es el Rey del cielo y del universo. Esto lo estamos haciendo, este ejercicio, para comprobar la preexistencia de Jesús. Jesús no es un ser creado. Él es Dios. Él vive eternamente. Él es. Y además, Jesús, el Rey del universo que fue crucificado por ti en aquella cruz, Él, por un misterio que nosotros tal vez nunca ni en la eternidad vamos a entender, fue tan condescendiente que sabía que al nacer de la Virgen María no tendría un cuerpo enorme y maravilloso como el que él mismo le dio a Adán cuando lo creó, sino un cuerpo muy inferior en comparación con el cuerpo de Adán y además de una estatura muy inferior a la de Adán. Y en esas condiciones aceptó el reto y vivió toda su vida sin nunca haber pecado. Ya vamos a estudiar la lección, la victoria. ¿Podemos vivir en este mundo sin pecar durante algunas horas o días o tal vez más? ¿Cómo y cuándo? Bueno, ya llegaremos allá. Vamos pues para la pregunta número 12 y voy a localizarla acá. Pregunta número 12. Bueno, vamos a subir por acá. Ya. Vamos a ver estos pasajes, Éxodo 3:13 y 14, Juan 18:4, 5, 6, Juan 8:56, 59, Primera de Corintios 10:1 al 4, Jueces 13, 17 y 18, Isaías 9:6, ¿comprueban la preexistencia de Jesús? Sí, estos y muchos otros pasajes comprueban la preexistencia de Jesús. Vamos a prestarle mucha atención a la explicación. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14.
Estoy en Éxodo. Me gustaría mucho que abrieses tu Biblia un poquitito de la parte histórica. A los 40 años, siendo el heredero del trono de Egipto, Moisés mató a un hombre, huyó porque el faraón mandó a matarlo, huyó, logró salvar su vida y estuvo pastoreando ovejas durante otros 40 años. A la edad de 80 años, aquí en el capítulo 3, Jesús en persona vino a llamarlo. Y hablando con él, dice aquí los versículos 13 y 14, hablando Moisés con Jesús, dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué nombre le dio Jesús? Yo soy. Ahora mira lo que dice en Juan 18, 4, 5 y 6, el Evangelio de Juan. Vamos a buscarlo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? A los marginales, a los sacerdotes, a los soldados romanos que habían ido hasta el huerto de Getsemaní aquel jueves en la noche, era ya casi medianoche, para arrestar, para prender a Jesús con piedras y con palos y con armas. Entonces Jesús se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Y sus discípulos, 11, estaban atrás. Judas era el que los había conducido a ese lugar porque era un lugar secreto. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos, con los que vinieron a arrestarlo, Judas, el que le entregaba, el traidor. ¡Qué horror! Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Cuándo? Cuando les dijo: yo soy. ¿Qué nombre le dio Jesús a Moisés cuando Moisés preguntó: bueno, y llego yo allá y les digo que Dios me envió para sacarlos de la esclavitud y me preguntan tu nombre? ¿Qué nombre les digo? Jesús les dijo: yo soy. Este es uno de los nombres que Dios utiliza. Este es uno de los nombres de Dios. En realidad, si tú lees el capítulo, bueno, en el deseado de todas las gentes, en los últimos capítulos, el capítulo Getsemaní, creo que es, bueno, cuando Jesús dijo: yo soy, el ángel que había venido a consolarlo y a fortalecerlo después de la angustia, que él sudó gruesas gotas de sangre por causa de lo que iba a pasar, iba a ser torturado y crucificado, pero más que por eso, porque sobre él había caído durante esa angustia allí, cuando sudó gruesas gotas de sangre. Me expresé mal. En primer lugar, él vivió esa angustia porque sobre él, en ese momento, antes de ser arrestado, él se había hecho garante de todos los pecadores que habían muerto, los que estaban vivos, y de todos los pecadores que aún iban a nacer e iban a pecar. Y eso fue demasiado para él, tanto que llegó a sudar gruesas gotas de sangre. Pues bien, el ángel que vino a reconfortarlo y a consolarlo, se colocó entre la multitud que venía a arrestarlo y Jesús.
y sus discípulos estaban atrás de él. Y por la presencia del ángel, aunque invisible, todos cayeron, inclusive los sacerdotes y el mismo Judas. Muy bien, además vamos a ver Juan 8, de 56 al 59. 4, 5, 6, 7, 8. Jesús está conversando con los judíos, con los fariseos que están muy airados y quieren cualquier pretexto para matarlo. Y les dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Problema: hacía más o menos 15 siglos, o tal vez más, que Abraham ya había muerto. Y Jesús le está diciendo que Abraham lo vio, les está diciendo a los judíos, a los sacerdotes, que Abraham lo había visto a él, a Jesús, y que él había visto a Abraham. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Que estaban sugiriendo que estaba desquiciado o que estaba pretendiendo por pretensión y por presunción arrogarse a alguna distinción que no había cómo comprobar, porque Abraham había muerto hacía ya como 15 siglos. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es eterno, y el mismo Jesús habló con Abraham, estuvo con Abraham, y tú puedes leer esa historia por ocasión de la venida de Jesús con 2 ángeles a la presencia de Abraham, donde Abraham vivía, para avisarle que iban a destruir con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra. Esa es una ocasión, por ejemplo. Pero además también en visión, nos revela nuestra profeta, Abraham también tuvo una visión del Hijo de Dios, de Jesús. Según las propias palabras de Jesús, ¿quién es él? ¿Un ser humano que había nacido hacía 30 y pocos años? ¿O un ser preexistente antes de su nacimiento de un ser humano? Un ser preexistente, o sea, un ser divino. Bueno, también tenemos, mira la reacción de ellos. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. En realidad él tenía una escolta de ángeles, no podían ni tocarle ni siquiera la ropa. Por la escolta de ángeles, no porque estuviese usando sus poderes divinos. En 1 Corintios 10, del 1 al 4, mira lo que se nos dice. Yo, Pablo, es primera, estoy en segunda, perdón. Ay, Dios mío, no habrá imperfección en la vida eterna. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En los 40 años de caminada de Israel por el desierto, ellos tenían una nube encima que cubría todo el campamento, una nube que cubría más de 2 millones de personas. Y en el desierto hay muchísimo sol. Y Dios en su misericordia les colocó esa nube que era como un aire acondicionado durante todo el día soleado. Dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, cuando ellos cruzaron el mar Rojo.
y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Alguna duda de que Jesús es la roca? ¿Te acuerdas cuando hicimos el estudio de la roca? Este texto de Pablo está reconfirmando la preexistencia de Jesús. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, Josué, después de Josué está Jueces. El capítulo 13, vamos a leer versículos 17 y 18. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Recuerdas que ya habíamos leído Isaías, donde admirable es uno de los nombres que la Biblia le da a Jesús? Pues Jesús había venido para hablar con Manoa y con su esposa para avisarles que ella, su esposa, que era estéril, iría a dar a luz un hijo y que sería un juez libertador, porque los filisteos los tenían agoniados y agobiados y estaban sufriendo mucho. Y entonces, aquí en estos primeros versículos, se habla del ángel de Jehová, el ángel de Jehová y el ángel de Jehová. Y él viene y dice que su nombre es admirable. En muchos lugares se menciona en la Biblia un ángel de Jehová en diversas ocasiones, en diversas situaciones, y realmente está hablando de un ángel. Pero Dios en la Biblia, otro título que le da a Jesús es el ángel de Jehová. ¿Cómo lo comprobamos? No solo porque él mismo responde que su nombre es admirable, el título que ya leímos de Isaías 9:6, sino porque Manoa, él preparó un sacrificio y dice que aconteció que cuando... Voy a leer el 19. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando subió la llama, que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. El mismo Jesús les dijo que su nombre era admirable, un nombre que Jesús tiene en Isaías 9:6. Y ahora el mismo Manoa confirma que habían visto a quien en realidad no era un simple ángel, era a Dios. Solo que ese que él está llamando aquí Dios es Jesús, el Hijo de Dios. Ya regresamos para la cuarta y última parte.